con Dios. Iniciamos entonces en Génesis 15, versículo 1, y dice así: Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos vio que allí junto a él habían 3 varones. Al verlos rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré a traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerza su corazón y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este su siervo. Y ellos dijeron: haz todo tal y como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además mantequilla y leche, el becerro que había preparado, y poniéndolo ante ellos, se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Uno de ellos dijo: ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso, Sara se rió consigo misma y dijo: después de haber envejecido, ¿voy a tener placer si también mi esposo, mi señor, ya está viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho: ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo: no me reí, más bien tuve miedo. Pero él le dijo: no es cierto, tú te reíste. Le dijo. Interesantísimo. Y es que, ¿saben? El caso es que Sara, además de no creer, cometió un segundo error. ¿Por qué? Tal vez impulsada por el miedo, mintió y el Señor la reprendió por ello. Ahora, ¿cómo deberíamos de considerar esta reacción de Sara en la relación a la fe de su marido? Y es que las cartas, por ejemplo, de Hebreos, en el capítulo 11 ofrece un comentario adecuado que tú y yo debemos de ponerle atención. Dice: también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Escuchen esto. A mí esa parte me voló la cabeza entender eso. Ella recibió fuerza para poder creer. Y es que estas palabras nos indican que después del impacto del anuncio del ángel, la fe de Sara se desarrolló hasta un nivel ejemplar, como un digno complemento de la fe de Abraham, mereciendo ser incluida, como hemos leído, en la lista de los héroes de la fe del Nuevo Testamento. Miren, amigos, qué cosa más linda, qué historia más linda. Y ¿saben qué encuentro aquí? Humanidad. Personas que escuchan, y solo imagínense eso. Dice uno: ala, pero si un ángel les habló, ala, pero ¿y por qué duras así? Ese ala es muy guatemalteco, ¿verdad? Ala, no, pero ala, pero ¿cómo les pudo pasar eso? Y yo me pongo a pensar, Frank, si no nos pasa a todos, aunque vemos las evidencias, aunque vemos las cosas, tenemos nuestra humanidad, que según nuestra perspectiva, eventualmente nos hace no creer, nos hace dudar, porque tal vez yo veo lo que te está pasando a vos, pero no lo estoy viviendo, no me es tan difícil, pero cuando es uno, es otra historia. Totalmente de acuerdo. Y yo no sé qué circunstancias han pasado a ustedes, pero cuando a veces vienen esas adversidades en la vida de uno, ¿verdad? Y uno tiene palabra de Dios, pero esas circunstancias comienzan a opacarlo a uno, y entonces seguramente le pasó lo mismo a Sara. Yo no la quiero juzgar porque yo he estado en esa posición donde uno al final dice: ¿será que Dios va a actuar o no va a actuar? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero etapas en mi vida donde digo: sí tengo la palabra del Señor, sí sé hacia dónde iba a ir, pero las circunstancias han estado ahí, que al final me quedo como conformista. Y yo creo que eso es lo que le estaba pasando a Sara. Llegó un momento de: bueno, así voy a quedarme, ya no va a pasar nada. Y por eso a lo mejor ella se rió. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar como Abraham, que rápidamente tuvo el discernimiento de reconocer a esas personas y sabía que era Dios mismo, era Cristo representado allí. Y por eso es que él vino y se postró y reconoció que realmente Dios estaba interviniendo en su vida. Así que para mí esa es la lección, ¿verdad? El no realmente apagarme,
conformarme, sino que siempre nuevamente estar poniendo los ojos en Cristo Jesús. A mí me gusta esta porción desde varios puntos. Me encanta lo que estabas hablando, Frank. Cómo Abraham también, cuando llegan estos enviados de Dios, él abre su tienda, abre su casa, prepara comida, está listo para recibir el mensaje de Dios. Dios constantemente está hablando a nosotros y tal vez a veces cerramos la puerta y nos perdemos el mensaje que Dios nos quiere dar, el milagro que Dios quiere hacer. Entonces, primero quisiera recalcar esa hospitalidad de Abraham, que nosotros tenemos que estar receptivos para lo que Dios nos quiera hablar. Pero segundo, eso que hablabas, los milagros que Dios quiere hacer, a veces para nosotros ya es imposible. Si lo vemos de esta manera, Sara era estéril, era anciana y concibe. Pero vámonos al Nuevo Testamento. María era joven y era virgen. Y ambas historias nos recuerdan que nada es imposible para Dios. Lo que para nosotros puede parecer imposible, para Dios es posible. Y Lee Strobel, en el libro que estamos leyendo, El caso de los milagros, afirma que un milagro es precisamente la irrupción del poder divino en lo natural. Sara se rió, pero Dios usó la risa incrédula para mostrar que el milagro no depende de nuestra fe, sino de su palabra. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Y si Él nos ha dado una promesa, si Él te ha dado una promesa, yo estoy seguro que Dios la va a cumplir. Ay, qué lindo. Y definitivamente la parte acá que más me gusta de esta historia es cuando el Señor le dice a Abraham, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo difícil para Él? Y cabal, yo veía a una Sara que ya rindió tal vez su deseo y su sueño de ser mamá, de ver esa promesa cumplida de Dios, porque aquí a Dios ya le había dicho a Abraham, te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y tal vez Sara dijo, bueno, tal vez no es conmigo, tal vez es con alguien más. Dios sí lo puede hacer, pero tal vez no lo quiere hacer conmigo. Tal vez con mi sierva. Tal vez con mi sierva. Y esa risa. Y ¿verdad? Como bien dice Frank, yo no la quiero juzgar porque yo muchas veces me he encontrado viendo mis recursos, viendo lo que tengo, viendo lo que soy. Y he dicho, es que esto no puede pasar. Pero lo que tú dices, Néstor, es el cielo irrumpiendo la tierra en lo natural, haciendo que nuestros ojos vean cosas sobrenaturales. Y para ti, tal vez hoy la pregunta es que Dios te dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? Tal vez hoy ves tu matrimonio y lo ves roto, lo ves como ya no hay esperanza para él, ves esta situación, tal vez una bancarrota de una empresa, una deuda que dices, ¿cómo la voy a pagar? Y hoy Dios te pregunta, ¿acaso hay algo difícil para mí? Y sabes, lo único que nosotros necesitamos hacer, y es ahí donde necesitamos crecer, es en nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la palabra dice que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque entramos a ese plano sobrenatural que es el cielo irrumpiendo la tierra, en donde los recursos naturales tal vez no alcanzan, donde los recursos naturales se acaban, pero Dios, al Dios que servimos, al Dios que amamos, tiene recursos ilimitados. Y Él es el que hoy te pregunta, ¿acaso hay algo difícil para mí? Y tu respuesta te pone a ti en un lugar en donde tu fe va a ser incrementada, en donde tus recursos van a ser multiplicados, no tal vez por el esfuerzo que tú hagas, tal vez va a ser por esa diligencia en la presencia de Dios. Y eso es lo que me encanta de Abraham. Albergó esta presencia de Dios, albergó a estos hombres en su tienda. Y entonces esa constancia en su relación hizo que ellos pudieran después ver ese milagro. Qué genial, amigos, oyéndolos, cómo me inspiro de verdad. Porque la palabra se vuelve a hacer vida. Y fíjense que entre el versículo 9 y el versículo 14, en el 9 está la promesa. Ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahí está la promesa. Y el versículo 14, la pregunta, ¿acaso hay algo para Dios que sea difícil? ¿Habrá algo difícil para Dios? Entre estas promesa y lo que Dios puede hacer, hay una pequeña palabrita, que es la fe. Es chiquitita, esa es la fe. Y por eso es que la fe para nosotros es fundamental en todo lo que hacemos. Es una pequeña pero poderosa palabra. Y yo quisiera animarme y animarlos a ustedes en todas las formas posibles para que tengamos esa fe. Fíjense que hoy en la mañana yo escribía precisamente cómo viene la fe, porque el tema para mí siempre va a ser cómo hago para que haya más fe en mí, porque conforme a mi fe me será hecho. Pero dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje.
Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso quiero felicitarte de donde estás. Tal vez tú recientemente te has sumado a este programa y estás ahora con nosotros y estás diciendo, bueno, ¿qué están viendo? ¿Qué están hablando? Te voy a decir algo. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de los milagros y Néstor lo decía. Cuando el cielo irrumpe la tierra, eso es al final el caso de los milagros. Y les voy a decir algo con todo mi corazón en la mano, de verdad. Los que hemos sido sorprendidos por esos milagros, no podemos menos que decir, es que no hay otra salida, no hay otra cosa que decir. Y los que estamos aquí, todo el equipo de producción, todos somos gente que hemos sido testigos de todo tipo de milagros. Y es que eso es lo que nos hace a nosotros ser practicantes y creyentes de la fe, porque somos testigos de los milagros. ¿Amén? ¿O no? ¿Oramos, Carol? Claro. ¿Te parece? Claro que sí. Y mire, yo estoy segura que hay mucha gente que hoy nos está escuchando que necesita un milagro, ahora, en este momento. Pero yo, más que orar por un milagro, yo quiero hoy animarte, que juntos oremos para que el Señor incremente nuestra fe y que nuestros ojos naturales, que tal vez hoy están viendo nuestros recursos limitados, que tal vez son pocos, podamos levantar nuestra mirada al cielo y creer que hoy el cielo puede irrumpir en nuestra realidad. Padre, gracias. Gracias porque eres un Dios cercano a nosotros. Gracias porque siempre estás presente y tu presencia, Señor, quiere irrumpir nuestra realidad con lo sobrenatural. Hoy te pedimos que tú aumentes nuestra fe, que tú nos permitas ir a ese plano sobrenatural, que hoy podamos levantar nuestra mirada a los cielos y declarar que de ahí es donde viene nuestro socorro, de ahí es donde vienen nuestras respuestas, de ahí es donde viene lo que nosotros necesitamos. Señor, en tu tiempo, de acuerdo a tu voluntad, hoy nos rendimos a tu soberanía y a tu voluntad, Señor, creyendo en ti, yéndonos a esos lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, a declarar que tú quieres, Señor, bendecirnos, que tú quieres obrar a favor de nosotros. Señor, hoy llenos de fe, te decimos, creemos en ti. Y cuando tú nos preguntes, ¿acaso hay algo imposible para mí? Nosotros con fe te digamos, no, Señor, para ti no hay nada imposible. Yo creo en ti y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias por esa oración. Si tú hiciste esta oración, yo quiero animarte a que constantemente estés orando, estés acercándote a Dios, porque Dios va a responder a tus necesidades conforme a tu fe. Genial, gracias mi querido Néstor. Prepárese, abróchese los cinturones, por favor, afírmese donde está, acomódese en la silla, agárrese bien si va caminando en la banda del gimnasio o si va en la lentitud colectiva del tráfico. Recuérdese que usted nos puede ver por televisión, por supuesto, donde a los hombres usted seguramente nos verá bonitos y gorditos. Así es, queridos amigos, regresamos después de esto con un poquito más de crecimiento personal. Solo en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Entonces, ¿cuál es el argumento contra los milagros? Y nos dice Lee Strobel, estaba decidido a preguntarle a este hombre, una vez cristiano fervoroso, ahora escéptico empedernido, el por qué. ¿Por qué está convencido que no es lógico creer que se produzcan los milagros? Cuando me lancé por ese camino, quería aclarar el estado de la fe de Shermer y de su incredulidad. Strobel preguntó, ¿cómo se clasificaría a usted mismo? ¿Es ateo? ¿Es agnóstico? Shermer respondió, yo no soy uno de esos ateos fuertes que afirman, yo sé que Dios no existe. ¿Cómo lo podría saber con seguridad? El ateo débil dice, yo no creo en Dios y así es como yo vivo mi vida. Cuando Thomas Henry Huxley acuñó el término agnóstico en el año 1869, quería decir que es imposible conocer si Dios existe. Yo creo que eso es lo correcto. Al igual que él, yo diría que la cuestión acerca de Dios carece de solución. Sin embargo, yo prefiero el término escéptico. Me sentiría totalmente sorprendido si existiera Dios. Y si encontrara un ser súper avanzado, evidentemente omnisciente y omnipotente, ¿cómo sabría que no se trata más que de una inteligencia extraterrestre? Dado los avances continuos de la ciencia y la tecnología, en el futuro los seres humanos van a ser tan poderosos y a tener tantos conocimientos que posiblemente no se les pueda distinguir de una deidad. Ahora, sin embargo, el término escepticismo es algo resbaladizo.
Un escéptico se define como alguien que enfoca las afirmaciones de una manera científica. El peso de la prueba debe recaer sobre el que hace la afirmación. La Administración Federal de Alimentos y Drogas no aprueba una sustancia solo porque alguien le diga que funciona. El peso de la prueba no recae sobre ellos. Es uno mismo quien tiene que demostrar que su droga funciona. Y así deberían ser las cosas con todas las afirmaciones. Continuando con esta entrevista, Strobel le dijo, usted hizo una pregunta en una ocasión. ¿Cómo podemos decir cuál es la diferencia entre lo que a nosotros nos gustaría que fuera verdad y lo que es verdad en realidad? Y dijo que la respuesta es la ciencia. Estoy segura de que usted no cree en la ciencia, que en la ciencia sea el único camino a la verdad. Pero, ¿cuál papel puede desempeñar la ciencia en cuanto a guiarnos hacia aquello que es real y digno de confianza? Shermer continuó diciendo, la historia de la ciencia desde el siglo XVII con Francis Bacon ha considerado en superar las inclinaciones cognitivas y los factores psicológicos y emocionales que les han dado color a otras formas de conocimiento, como por ejemplo la intuición, el pensamiento anecdótico, el pensamiento en grupo, el pensamiento autoritario y demás. Todos estos métodos pueden ser muy pocos dignos de confianza. Y tampoco la ciencia es implacable, afirmó Shermer, pero es el método más digno de confianza que poseemos, porque se trata de un proceso comunal. Tenemos la revisión por parte de los iguales, tenemos gente que mira por sobre nuestro hombro cuando se hacen experimentos, otros laboratorios le dan validez a los resultados o los desafían. O sea, que hay un sistema de controles y equilibrios, y lo necesitamos porque somos imperfectos. Hay preferencias en las confirmaciones, impresiones a posteriori, ilusiones, todas esas cosas pueden influir en nosotros. Si ves un remo metido en el agua, te parece que está torcido. Tampoco sentimos que la tierra se está moviendo. El sol da la impresión de levantarse en el cielo. Muchas veces nuestras intuiciones son erradas. Aunque haya situaciones de fraude y errores vergonzosos en la ciencia, casi siempre los captan otros científicos. Yo le pregunté a Shermer si estaba de acuerdo con el científico Jerry Coyne de la Universidad de Chicago, ateo, que dijo, sería de mente estrecha el científico que dijera que, en principio, los milagros son imposibles. Coyne añadió a eso que, para tener verdadera seguridad ante un milagro, se necesitan evidencias masivas, bien documentadas o bien reproducidas o corroboradas de manera independiente, procedentes de múltiples fuentes dignas de confianza. Su conclusión fue que ningún milagro religioso se halla cerca siquiera de cumplir con esas normas. Shermer apoyó esto. Dudo que exista algo sobrenatural, externo al espacio y al tiempo, que intervenga en nuestro mundo. Pero si existiera, nosotros seríamos capaces de medir sus efectos. Y se llega hasta dentro de nuestro ambiente, entonces forma parte del mundo natural, no del mundo sobrenatural. Entonces le dije, ¿usted no eliminaría de antemano la investigación de unos sucesos aparentemente milagrosos? De ninguna manera, fue su respuesta. Estudiémoslo lo mejor que podamos, pongámoslos a prueba, obtengamos las evidencias. En principio, no los podemos desestimar de entrada, pero no creo que haya suficientes pruebas de que nada que sea milagroso. En este punto, le presenté a Shermer la definición de lo que es un milagro, tal como lo formuló el filósofo Richard L. Pulting. Un milagro es un suceso que es producido por el poder de Dios y que es una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza con el fin de demostrar que Dios está actuando dentro de la historia. Shermer asintió ante esta declaración diciendo, aceptemos eso, pero ten presente que la gente usa la palabra milagro para referirse a una gran cantidad de cosas más. Por ejemplo, se usa cuando se producen sucesos muy poco usuales que sencillamente hacen que uno exclame, vaya, como el equipo estadounidense de hockey que ganó los Juegos Olímpicos contra todas las predicciones en el año 1980. La gente llamaba aquello el milagro sobre hielo. Hay que por el lato. Hay una gran... No sé qué, porque así dicen el milagro del mundial la última vez, ¿verdad? Eso no fue un mundial, sencillamente fueron extraordinarios. No es un milagro. Pues, fueron penales. Pero no fueron, está demostrado por la ciencia que no fueron. Jóvenes, continuemos leyendo. Jóvenes, lean, jóvenes. Lean. Recuerden que cualquier cosa, Frank responde. No es así. Bueno, sigue diciendo la lectura de esta manera. Hay una gran cantidad de cosas que se consideran milagros.
y que solo son sucesos altamente improbables, dice Schemer, como ese. Si se dice que las posibilidades de algo ocurra son de 1 en 1.000.000, es posible que ese suceso parezca milagroso, pero en realidad se produce con bastante frecuencia. Cuando tenemos más de 300 millones de personas en el país, suceden cosas extrañas, lo suficiente como para que aparezca en el noticiero de la noche. Strobel continuó. Y sin embargo, hay otros incidentes que no son simplemente improbables, sino que encajan mejor dentro de la definición de Purtill. Por ejemplo, usted hizo un programa de radio con un pastor que presentó los ejemplos de varios casos en los cuales las personas se sanaron después que él oró por ellas en el nombre de Jesús y presentó los nombres, las fechas y los testigos y las evaluaciones médicas. ¿Por qué no considera convincentes esos casos? Shermer le respondió, en primer lugar, yo no he visto por mí mismo los informes de los médicos, continuó diciendo Shermer, pero cuando se presentaron anécdotas acerca de sanidades médicas, siempre parecen ser cosas que habrían podido suceder por ellas mismas de todas las maneras. Un tumor que entró en remisión. Bueno, a veces el cáncer entra en remisión. No es frecuente, pero ¿es un milagro? Yo diría que se trata de una anomalía estadística. Es parte de la naturaleza, de manera que yo no lo calificaría de milagroso. También tenemos todos esos soldados que regresan heridos de Afganistán y de Irak. Muchos de ellos han sufrido amputaciones. Tienen una familia cristiana que dirige a Jesús sus oraciones y, sin embargo, a ninguno de ellos le ha vuelto a crecer la extremidad amputada. ¿Por qué Dios no puede hacer eso? Hay algunos anfibios a los que les vuelven a crecer las extremidades. ¿Por qué Dios no puede hacer algo así? Me llamaría la atención el que a alguien le volviera a crecer una extremidad amputada. Eso sería más convincente que un cáncer. Decididamente sería material para el noticiero de la noche. Por supuesto, me querría asegurar de que no fuera una especie de ilusión o un truco de magia. Pero suponiendo que no lo fuera, diría, muy bien, Dios, aquí tienes una sala llena de gente con amputaciones. Ponte a trabajar. Strobel cierra diciendo, y así en esta conversación, alguna vez cristiano, presentó sus argumentos en contra de los milagros, mientras yo construía mi propia investigación a favor de ellos. Miren qué interesante. Y es que si en el versículo 15 dice, si no santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, según 1 Pedro 3:15. Y amigos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, prepararnos para poder presentar defensa ante todo aquel que demanda de nosotros. Y es que pensemos en la gente que no creía. Si ustedes se ponen a pensar por un momentito al oír todo lo que acabamos de leer, personas en la historia o personas en la Biblia que nosotros hayamos podido ver. Por ejemplo, un Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó? Él, sencillamente, Dios, a pesar de todo, él tuvo misericordia de él, siendo el perseguidor de la iglesia. Lo vemos ahora en el caso de Lee Strobel, que también era una persona escéptica. Lo hemos visto en casos de C.S. Lewis, que era un escritor totalmente alejado de Dios, y cómo Dios lo convierte y ahora presenta el evangelio de otra manera. Y es que eso es lo que nos termina pasando, amigos. Nosotros tenemos que prepararnos y por eso leemos la escritura, porque ustedes lo ven y lo quiero repetir un poquito otra vez porque creo que es fundamental. 1 Pedro 3:15. Sin que santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza. Y yo me pongo a pensar por un momentito, mi querido Frank, cuando hay una persona escéptica o una persona agnóstica, por ejemplo, te voy a hablar un poquito de un agnóstico, y es que me ponía a buscar sobre la palabra y el agnóstico como tal, escucha, solo para que tengamos todos un poquito de referencia, se refiere a una posición filosófica o religiosa en la que una persona declara que no tiene conocimiento o certeza sobre la existencia o inexistencia de una deidad o un Dios o una fuerza superior. O sea, cuando vemos a un agnóstico o vemos a un escéptico o a un ateo, ¿cuál es nuestra postura? ¿Verdad? ¿De qué manera nosotros nos acercamos? ¿Será que tenemos esa mansedumbre para presentar los mismos casos de milagros que nosotros somos testigos? Porque ¿quién puede refutar, por ejemplo, de estos agnósticos o ateos o una persona escéptica? ¿Quién puede refutar cuando uno le da el testimonio de un milagro que vivió, por ejemplo? ¿Vamos? Pero lo hacemos con reverencia, lo hacemos con mansedumbre, pero estamos preparados. Ese es el punto.
Y quiero aprovechar estos minutos para contarles un poquito de mi testimonio, porque efectivamente cuando hablamos de escépticos o agnósticos, yo fui uno de ellos. Yo en la época universitaria, en la Universidad Estatal, en ese entonces estaba el marxismo en su pleno apogeo y tenía un catedrático francés preparado para realmente convencernos al escepticismo o al ateísmo. Entonces yo fui uno de esos, compré toda esa teoría, todas esas teorías, llamémosle de esa manera. Y entonces entré a la fase de que realmente negaba todo acerca de Dios. Pero había otro componente. Yo tuve la oportunidad de ser primero auxiliar y después catedrático de estadística. Y entonces dominé mucho las probabilidades. Y entonces me comencé a meter en los números y me identifico con Shemer porque él habla mucho acerca de probabilidades, ¿verdad? Toda la probabilidad de 1 millón, 3 millones. Y realmente en ese entonces hice calcular la probabilidad de que 2 proteínas, porque eso es lo que le enseñan a uno, o 2 átomos se unan y formen vida. Y en ese momento no lo pude hacer, no había manera de calcularlo. Les tengo que confesar que anoche vine y les dije, ahora tal vez la inteligencia artificial me puede responder esa pregunta. Y le hice exactamente la misma pregunta. Y la inteligencia artificial lo que me respondió dice, en resumen, aunque se hayan realizado esfuerzos para modelar la probabilidad de que surja vida a partir de proteínas, este proceso es extremadamente complejo y no se puede cuantificar de manera precisa. La investigación en la biología sintética y la astrobiología continúan explorando esos temas. Y entonces esto reafirma de que realmente en el mundo relativo no hay un fundamento, no hay una base. Y ahí es donde entonces comencé a cuestionar si realmente toda la teoría del agnosticismo o escepticismo era válido o no era válido. Y luego rápidamente, porque sé que no hay mucho tiempo, llegó de una manera, en ese entonces yo todavía, muy parecido a esto, creía que era escéptico, y esto es casualidad, pero llegó a mi casa y todavía no sé cómo un pequeño folleto de Luis Palau que decía, pide y se te os dará, que hablaba acerca de la oración. Y yo como último recurso dije, he probado de todo. Y bueno, en ese momento, en mi contexto, un hermano mío cae en drogas, mi papá cae en una depresión, yo como hermano mayor tengo que tratar de solventar todo. No lo pude hacer. Y entonces mi único recurso, entre comillas, fue leer ese folleto. Y hablaba acerca de tener fe y tener fe en Dios y orarle. Y yo todavía vine y todavía en mi escepticismo dije, bueno, no me queda nada más y no pierdo nada más que hablarle al aire. Y todavía dije, Dios, si realmente tú existís, yo necesito que me saques de esto. Mi hermano estaba en prisión, bueno, un montón de detalles. Y en cuestión de 30 o 60 días, las cosas comenzaron a cambiar de una manera milagrosa, pero totalmente milagrosa. Otros días les puedo contar. Y entonces ahí donde dije, wow, y el Señor justamente me comenzó a hablar. Así que definitivamente yo creo que respondiendo a tu pregunta, hablarle a un escéptico es sí tener los argumentos, así como hablar del tema de probabilidades y estar preparados, como dice Primera de Pedro, pero también nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, creo que tiene un fundamento y luego amparado con la palabra de Dios. Qué belleza. Y yo se los dije. Frank responde. Es que no, y es que es encantador, es precioso cuando uno escucha los testimonios de vida, porque nos que conocemos a Frank, actualmente él está pastoreando, a pesar de ser un ingeniero y todo un currículum extenso en administración de empresas y en tantas cosas, pero como teólogo y como pastor está pastoreando el área de discipulado y es conocimiento de la Biblia. El lunes estuvo predicando, en escrito está. Y en fin, cuando uno lo escucha, no se imagina que pudo haber sido una persona agnóstica o una persona escéptica en alguna forma. Y es que Néstor y Carol, es ahí cuando nosotros presentamos, porque al final de una cosa estoy seguro, el milagro de los milagros, que todo escéptico, agnóstico o ateo tiene al alcance, es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, pero absolutamente todos, ni uno solo, se arrepientan y procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y entonces cuando vemos eso, vemos que Dios no desecha. De hecho, ¿quién creó la mente de un agnóstico, de un escéptico o de un ateo? Es Dios. O sea, Él lo hizo, pero Él quiere alcanzarlos porque Él los ama y nos ama a cada uno por nombre. Y esa debería ser nuestra misión. Y por eso yo al principio decía, es fácil muchas veces hablar con personas que tienen nuestra misma fe y que creen en milagros, han visto milagros, pero el Señor nos llama a ser luz. ¿Y qué es ser luz?
¿Para qué nos hizo luz? Para ir a la oscuridad, donde hay muchos que no creen en Él, que creen que en sus propias fuerzas, y que a veces es más fácil no creer que creer. O sea, tener fe es difícil, es complicado. Y yo recuerdo, mi esposo tenía un tío que era agnóstico, pasó de ser cristiano, ateo, y después se convirtió en agnóstico. Y recuerdo que él nos decía, es que ustedes han creado a un Dios por su debilidad. Entonces crean a un Dios porque no quieren sentirse solos, ¿verdad? Es la creación del ser humano, cuando es totalmente lo contrario. Es un Dios que crea al hombre porque quiere tener una comunión con él. Pero recuerdo que mi esposo le decía, cuando le invitaba a recibir a Jesús en su corazón, le decía, bueno, tú tenés dos opciones: creer en lo que yo te estoy diciendo y no tenés nada que perder. Porque si tú recibes a Jesús en tu corazón y lo que yo te estoy diciendo es verdad, entonces cuando tú mueras vas a ir al cielo porque recibiste a Jesús en tu corazón. Pero si tú decides no creer en lo que yo te estoy diciendo, entonces sí tienes todo que perder, porque probablemente lo que yo te estoy diciendo sí sea verdad, y entonces cuando tú mueras no vayas al cielo, vayas al infierno. Entonces le decía, es que eso es lo que hacen ustedes. Ustedes le quieren como meter miedo a uno para que uno sí reciba al Dios que ustedes creen. Y le decía, no tenés nada que perder, porque en verdad, si no es cierto lo que te estoy diciendo, vas a disfrutar de una vida eterna. Pero ¿saben qué, amigos? Creo que cuando nosotros contamos de esa relación que tenemos con Dios, y sí, contamos acerca de los milagros, pero más que contar de los milagros, es del proceso que Dios ha tenido en nuestras vidas para recibir ese milagro. Creo que eso es lo que pesa más y lo que convence más, porque entonces no estamos creando solamente gente que quiere recibir milagros, sino que estamos compartiendo la gente que va a querer conocer al Jesús de los milagros. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es ir ofreciendo milagros, ¿verdad? Si usted acepte y entonces usted va a recibir su milagro. De esto y usted va a recibir su milagro, porque ese no es el fin del Evangelio. El Evangelio es que todos procedan al arrepentimiento para recibir esa gracia de Dios y que entonces ellos puedan disfrutar de una vida con Jesús acá en la tierra y después de una eternidad con Él. Entonces, ese es el milagro más grande que nosotros hoy podemos predicar, de cómo nuestra vida puede ser transformada, y ese es el milagro más grande, de cómo podemos pasar de las tinieblas a esa luz admirable. Y en Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos al Cristo crucificado. Ese es el milagro más grande. El Hijo de Dios vino, murió por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser salvos. Ahora, hay milagros en la Biblia. Hablando de este Richard Purtill, el Mar Rojo fue abierto. Era altamente improbable que eso pasara. Sin embargo, fue Dios irrumpiendo el orden natural. La resurrección de Lázaro, por ejemplo, con testigos y evidencia, no fue una simple remisión espontánea, como decían, ahí el cáncer de repente se remite. No, fue un milagro. Y ahí me gusta a mí cómo C.S. Lewis habla de los milagros, porque él dice, si Dios existe, entonces los milagros no solo son posibles, son esperables. Cuando nuestra confianza está en Dios, vamos a ver esos milagros, como lo comentaba Frank, pero el milagro más grande es que Cristo murió por nosotros. Sí, amigos, y es interesante confesarles, no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando, después de tantos libros que hemos leído aquí en Vaya con Dios, y ahora que aparece este libro, porque pues esto no es por casualidad, hay una planificación definitivamente, y cuando lo vi sí me pareció, pero ya cuando lo tenía en mis manos, para serles muy honesto, me puse un tanto nervioso. Dije, ¿cómo lo vamos a abordar, verdad? ¿Cómo vamos a entrarle a esto? Sin embargo, ¿cómo ha entrado paz a mi corazón? ¿Y sabes por qué? Porque hay tanta gente vagando con inteligencia, vagando con capacidad, vagando en la calle con recursos, pero tal vez con un pensamiento agnóstico o posiblemente sin querer aceptar a Dios y que Dios existe, como un ateo o un escéptico que tiene sus reservas al respecto, pero que sabe que algo está pasando, que hay algo sobrenatural. Y qué lindo es que nosotros nos preparemos y estemos capacitados para decir, Dios te ama, y Dios aún a pesar de todo, solo exponte. Por eso te decimos, es la Escritura la que transforma, es la Biblia, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y conforme una persona empieza a exponerse a la palabra del Señor, empieza a leer la Escritura, lo más probable, lo más seguro, es que Dios se le va a ir revelando, porque Dios ha dejado escrito su palabra, que es viva y eficaz, y que va a penetrar, te va a confirmar, te va a hablar. Y de eso estamos hablando el día de hoy. ¿Sabes qué? Es un golpe duro de fe, lo que es el título de hoy. Sin embargo, esa fe mueve montañas. Esa fe causa milagros. Esa fe hasta el día de hoy sigue haciendo que las cosas sucedan. Así que, amigos,
quiero pedirle a Néstor que hagamos una oración y le pidamos a Dios y le digamos, Señor, necesitamos de ti, sin importar tú que estás como oyente o televidente, sin importar cuál es tu creencia, o la tienes o no la tienes, tu escepticismo o el dolor por lo que has vivido o agnóstico, o sencillamente estás oyendo porque nos quieres dar el beneficio de la duda y te consideras una persona atea, pero el programa está bueno. No sé cuál sea tu condición, pero sí podemos orar para que en medio de todo Dios se te revele, Dios te hable y te muestre que al final todo se trata de Jesús, porque toda la Biblia, escucha, toda la Biblia apunta a Jesús. Él es el centro de toda la historia y eso solo viene por revelación. Así que vamos a orar. Oremos. Marcos 16:17 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Y Padre, hoy venimos delante de ti y tal vez nuestro conocimiento, nuestras amistades constantemente nos bombardean a no creer en ti. Pero hoy, Señor, queremos ver esas evidencias de tu amor en nuestra vida. Gracias por haber mandado a Jesús a morir por nosotros. Hoy te pedimos que tu poder se haga real en nuestras vidas y nos llenes de fe para poder creer en tu palabra, para poder creer en lo que tú has hablado, porque creemos que tu palabra es confiable, que tu palabra es real en nuestra vida. Y hoy, Señor, creemos en que tú vas a obrar. Señor, manifiesta tu poder en cada uno de los que están hoy. Y Señor, si hay alguna montaña, si hay alguna situación difícil, que hoy nuestras fuerzas tal vez son inútiles, pero tu poder es inagotable. No hay nada imposible para ti. Que hoy cada uno de nosotros podamos verlo y caminar tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto se está poniendo genial. Yo creo que el próximo segmento todavía se va a poner mejor. Así que por el amor de Dios, ni solo, ni mal acompañado. Nosotros le recordamos, vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Un argumento contra la fe. En mi investigación, dice Lee Strobel sobre este libro, es necesario incluir la contraparte a la fe. Y esto se logra cuando vamos a la raíz de nuestra antítesis. Un escéptico que no cree en los milagros. Una persona que basa su conocimiento en lo que se puede probar, estudiar e identificar de manera científica. No puedo presentar un caso sobre milagros sin antes presentar un caso en contra de ellos. Y es aquí donde nos encontramos. En mi entrevista con este escéptico le hice la siguiente pregunta y él me dijo, necesitamos estudiar científicamente los casos y cuando lo hacemos, adivina qué sucede. La ciencia no nos apoya. Estoy seguro de que estás familiarizado con el método STEP. El estudio de los efectos terapéuticos de la oración e intercesión, STEP por sus siglas en inglés, llevado a cabo bajo los auspicios de la Escuela de Medicina de Harvard, fue una prueba experimental de $2.4 millones sobre los efectos de la oración en 1,802 pacientes con derivación cardíaca en 6 hospitales. A los pacientes que eran sometidos a una cirugía de derivación cardíaca se los dividió en 3 grupos. En el caso del primer grupo había unos intercesores orando por ellos. En el segundo no lo sabía. Aunque ningún paciente de los 2 grupos sabía que sí se estaba orando por él o no. En cuanto al tercer grupo, se oró por ellos después de asegurarles que se los estaba presentando en oración. Después los investigadores le siguieron el rastro al número 1 de complicaciones posteriores a las cirugías. Los resultados fueron muy reveladores. No había diferencia en la cantidad de complicaciones entre los pacientes por los cuales se oró y aquellos por los cuales no se oró. Nada, cero. Y de hecho, los que sabían que alguien estaba orando por ellos tuvieron más complicaciones. Este es el mejor estudio del que disponemos sobre la oración. O sea, que cuando se va más allá de las anécdotas y se utiliza el método científico, no hay evidencia alguna a favor de lo milagroso. Yo levanté la mano, dijo Strobel, para pedirle que se detuviera mientras él hablaba. Y le dije, estas clases de estudios sobre la oración tienen una serie de problemas intrínsecos. Por ejemplo, no se puede controlar el que las personas oren por ellas mismas o que sus familiares y amigos estén orando por ellas. Pero tienes que admitir que este estudio es el mejor del que disponemos y no logra apoyar todas esas anécdotas que afirman la existencia de una intervención divina. Y los fondos procedieron mayormente de la Fundación Templeton, la cual ciertamente es amistosa con la religión y la fe. Eso no es bueno para tu manera de ver las cosas, Lee terminó diciéndome. Pero aún así los milagros son una excepción temporal al curso normal de la naturaleza. Quiero repetir eso. Aún así los milagros son una excepción temporal al curso normal de la naturaleza.
¿Por qué? Son sucesos que ocurren una sola vez. ¿Acaso eso no hace que sean difíciles de investigar de una manera científica? Sí, es difícil y tenemos que recordar que está bien decir, yo no sé lo que pasó. Los cuerpos son unos sistemas extremadamente complejos. El hecho de que uno no sepa por qué sucede algo no significa que haya sucedido algo milagroso, sobrenatural o paranormal. Cita. Toda esta conversación me llevó a David Hume, quien al iniciar en su viaje de la ciencia y la razón tenía 23 años. En este tiempo hizo algo radical. Dejó a un lado el camino de su profesión, se marchó de su nativa Escocia y se dirigió a Francia para llevar ahí una austera vida consagrada a pensar y escribir. Regresó 3 años más tarde cargado con su obra maestra en 3 volúmenes, Tratado de la Naturaleza Humana. Sin embargo, cuando se publicó esta obra suya, no logró captar el grado de atención que ambicionaba Hume. Al contrario, como se lamentaría años más tarde, nació muerto en la imprenta, sin alcanzar decisión alguna que despertara por lo menos un murmullo entre los celotes. Al fin, después de más años de trabajo y modificaciones, Hume emergería como un influyente filósofo, economista e historiador, famoso sobre todo tal vez por su escepticismo en cuanto a la fe y a los milagros. En la actualidad es considerado como uno de los filósofos más importantes que han existido en inglés. Fue Hume el que afirmó, el hombre sabio cree en proporción a las evidencias que encuentra. No se podrían encontrar mejores palabras para un lema del escepticismo. Hume dedica al tema de los milagros en la sección 10 de su investigación sobre el entendimiento humano y sobre los principios de la moral. Para Hume, los milagros eran una violación de la ley natural, pero la ley natural es uniforme siempre y de manera inalterable. Por tanto, ninguna cantidad de evidencias lo podría convencer de que Dios había intervenido. De hecho, cualquier otra explicación tenía más sentido que decir que se había producido un milagro. Hume declararía que nunca en la historia ha habido milagro alguno que haya sido suficientemente establecido como cierto, que se haya producido en público y que haya sido presenciado y presentado por personas de integridad y reputación irreprochables. Siendo Shermer un entusiasta de Hume y se considera personalmente escéptico con respecto a los milagros, diciendo que su argumento clásico sigue en pie hasta hoy. ¿Qué es más probable? ¿Que se suspendan las leyes de la naturaleza o que la persona que nos relata la historia esté equivocada o haya sido víctima de un engaño? Las percepciones erróneas son corrientes. La gente inventa cosas. Tenemos una gran cantidad de experiencia con respecto a eso. Es posible que se trate de una ilusión, una alucinación, un error. Lo que sea, todas estas cosas son más probables que un milagro. Shermer, como muchos escépticos, considera que el pensamiento de Hume es persuasivo. Les parece que su tratado en contra de los milagros es un verdadero argumento contundente. Todo lo demás es solo una nota al pie de página. La pregunta que surge entonces para estas personas es, ¿por qué les parece que los cristianos creen en los milagros? ¿Acaso es porque son ingenuos? A lo cual este escéptico número 1 de la nación de Estados Unidos responde, eso no tiene nada que ver con la educación ni con la inteligencia. Cuando yo era cristiano sucedían cosas pequeñas y yo pensaba, Dios hizo eso. Entonces no hacía caso de las cosas que no se ajustaran a ese patrón. Eso es lo que yo llamo inclinación a dar una confirmación. Uno hay evidencias que confirman lo que ya cree y pasa por alto las evidencias que no se ajustan a esa fe. El poder de las expectativas es fuerte. Lleva a un grupo de personas a recorrer un viejo teatro de Londres y diles, este lugar está embrujado. Lleva después a otro grupo y diles, estamos renovando el teatro, díganos qué le parece el aspecto del lugar. Aunque los dos grupos oigan los mismos ruidos o vean las mismas sombras, lo van a interpretar todo de manera distinta, a partir de sus expectativas. En este punto pregunté, ¿cómo definiría usted la fe? Es creer en algo cuando no hay evidencias a su favor, me contestó. Si existieran evidencias, no sería fe. La teoría sobre los gérmenes de las enfermedades no se toma con fe. La fe no cree en el VIH que causa el SIDA. Uno acepta eso porque hay buenas evidencias de que es real. Yo diría que creer algo cuando no hay buenas evidencias sería una categoría de la fe. Todo esto me llevó a pensar y meditar cómo Shermer puede
como Sherman, pueden haber muchas personas a nuestro alrededor que no comparten nuestra fe, incluso la ridiculizan. Y es nuestro privilegio, y me atrevo a decir, deber, estar listos, fuertes, para poder sustentar nuestra fe en Jesús con argumentos sólidos, para poder responder a la pregunta, ¿es razonable en nuestra cultura escéptica creer en un Dios que realiza milagros? ¿Qué vamos a responder a esa pregunta? La respuesta a estas preguntas las veremos en los siguientes capítulos de nuestro libro El Caso de los Milagros. Así es. Seguirá. Y seguirá. Continuará. Y continuará. Ahora, la pregunta que yo me cuestiono acá, ¿verdad? Porque cuando uno oye argumentos, como por ejemplo ese caso que decía el teatro, ¿verdad? Que si llevamos, son tan inteligentes, tan lógicos, y dice uno, pues sí, son persuasivos e inducen a una respuesta, ¿verdad? O sea, creo que es lógico y uno dice, sí, no puedo negar que eso puede pasar. Pero nosotros, los de la fe, vamos a estar preparados para poder argumentar y con mansedumbre presentar los argumentos sólidos de la palabra. Y venía a mi corazón cómo a veces el escepticismo se esconde en la religiosidad. Muchas veces se esconde ahí. Y les voy a traer un caso de estudio a lo listro, ¿verdad? Un caso de estudio. Y es que Juan capítulo 9 narra la historia de un hombre que nació ciego por completo. Ese hombre no veía, ese hombre no tenía de nacimiento. Y los escépticos, cuando se enteran del milagro que había pasado, la pregunta es, y es cuando le preguntan, ¿verdad? Y Jesús responde que ni él ni el hombre ni sus padres pecaron para que él naciera ciego, sino que fue una circunstancia para que se manifestara las obras de Dios en él. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Este hombre es sanado milagrosamente y alguien que nunca había visto, a pesar de que la evidencia era sustancial y lo estaban viendo. Por su pensamiento escéptico, los mismos religiosos y su religiosidad no vieron el milagro y mucho menos al hacedor de milagros, que era Jesús. Y amigo, ahí es cuando yo me pongo a pensar y digo, qué importante es que nosotros podamos presentar que a la fecha, como decían los mensajes de los amigos que están poniendo, la vida es un milagro. O sea, estamos vivos porque es un milagro que este corazón y los 9 esté funcionando y los 9 sistemas del cuerpo estén alineados. O sea, Dios sustenta el universo y el mundo, pero también sustenta nuestra vida. Y aquí yo me siento confrontado en eso y me parece interesante que podamos hablar de estos casos porque es bonito poder plantearnos este tipo de cosas y entender cómo piensa la gente escéptica también. Y lo que pasa es que las situaciones diarias podrían hacer, como dice Frank, que nos fijemos más en eso que en los milagros, y más cuando el milagro conlleva tiempo de espera. Más cuando los propósitos eternos de Dios no se alinean a nuestros planes o sueños terrenales. Entonces empezamos a decir, no, los milagros no existen, no, Dios no va a obrar. Pero yo les quiero contar mi testimonio. Cuando yo estaba jovencita, hace como 2 años, tenía... No se rían porque eso es un milagro. Pero te quedaste así como que ni se rían. Entonces ríen. No, pero yo era jovencita y empecé a tener malas prácticas alimenticias. No les voy a decir cuáles para que no las copien, pero sí, empecé a tener muchas malas prácticas, ¿verdad? Al momento de comer. Y entonces empecé a enfermarme. Y llegó tal punto que me empezaron a hacer exámenes, con decirles que hasta el examen del SIDA me practicaron porque no me encontraban qué es lo que tenía. Tenía todos los glóbulos blancos, los rojos, plaquetas, todo lo tenía por los suelos, hasta que pues con varios doctores, y mi doctor me mandó con un oncólogo. En ese tiempo yo nunca había escuchado esa especialidad. Y llegamos con el oncólogo, con mi mamá, y nos dice, bueno, pues lo que dicen los exámenes es que pues hay una enfermedad bastante mala, lo que tienes es leucemia. Y entonces pero quiero practicarte unos exámenes más para establecer que sí es esta enfermedad que tú tienes. Eso fue un día viernes. Todos mis exámenes arrojaban que pues sí tenía yo anemia, leucemia. Y yo creo que mi mamá estaba más asustada que yo, pero ella con fe me dice, no vamos a creer ese diagnóstico. Y ella puso en práctica Santiago 5:14, que dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor los unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor los levantará. Y esto es lo que mi parte, para mí era esto que estaba sucediendo. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Y este fin de semana me metí con el Señor, mi mamá estuvo orando, mis padres estuvieron orando, mi familia estuvo orando, pero el Señor me llevó a eso, a arrepentirme del pecado de no haber cuidado mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo.
llamaron a los ancianos de la iglesia, al pastor, llegaron a orar por mí y el día lunes, con toda la fe, nos fuimos donde el doctor a hacer nuevos exámenes y llega el doctor y me dice, Carol, lo que para mí es que ustedes deben de mandar al laboratorio donde te hicieron tus exámenes porque están completamente erróneos. Lo que arrojan los nuevos resultados es que lo que tú tienes es una anemia severa, pero no hay rastros de leucemia. Entonces mi mamá y yo nos agarramos la mano sabiendo que era Dios el que había hecho su obra en ese fin de semana, pero no solo Dios, o sea, el milagro sí fue mi sanidad física, pero más que todo mi sanidad fue esa conversión, ese arrepentimiento de lo que yo había hecho en contra de mi propio cuerpo. Y para mí ese es uno de los milagros más grandes porque entendí que necesito cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, no sé qué estás pasando tú. Tal vez estás hoy enfrente a un diagnóstico médico, estás enfrente a un divorcio inminente, tal vez estás enfrente a, tal vez tus hijos se fueron de casa, pero yo quiero decirte que con fe todo es posible y que lo que el Señor quiere hacer a través de ese tiempo de espera, que la voluntad de Él se alinee con lo que hoy tú estás viviendo, entonces tú vas a ver y vas a presenciar esos milagros. ¡Hala, qué lindo testimonio, Carol! Y déjalo lindo, lo irrefutable que es claro, eso. O sea, porque tú, o sea, nadie te puede, con ningún argumento, nadie te puede decir, no, Carol, yo creo que eso fue un error, como decían ellos, demándenlos. Sí. O sea, ¡qué error! Y nos dice la doctora que nos había mandado a hacer los exámenes en ese laboratorio, nos dice, mira, yo he mandado a hacer a muchos pacientes ahí y nunca nos han salido diagnósticos malos, ¿verdad? Entonces nosotros sabíamos. Obviamente los doctores, la mayoría de doctores no creen en eso, entonces empiezan como a refutar científicamente los milagros de Dios. Oh, gracias por ese milagro. Y hemos hablado bastante de los milagros, pero quiero comentarles que cuando estuve preparándome para el día de hoy, yo lo que vi en esta entrevista entre Strobel y Shermer fue que hay un argumento y es que Shermer dice la ciencia tiene mayor validez sobre todo lo demás. Y yo creo que ese es un tema muy de boga y especialmente en los pasillos universitarios, ¿verdad? Donde dicen que la ciencia y entonces va en contra de la fe. Y realmente la ciencia no va en contra de la fe. Yo recuerdo un dicho de este matemático y filósofo y teólogo John Lennox, que él dice, la ciencia es un método, es una herramienta del ser humano para usar y para poder adquirir mayor conocimiento de la creación de Dios. Entonces, yo creo que eso es muy importante y el día de hoy yo quiero tal vez hablarle a los padres de familia que tienen hijos donde sus hijos están siendo expuestos al tema de la ciencia y vienen con muchos cuestionamientos. Y yo quiero decirte, bueno, ya mis hijos ya todos son adultos, pero en momentos que estaban en un colegio y realmente un colegio muy secular europeo, venían con estos temas acerca de ¿qué pasa con la fe cuando la ciencia aparentemente se contradice? Yo quiero por lo menos darte 3 recomendaciones que a mí me han servido, a lo mejor alguna de ellas te puede servir, pero en primer lugar, yo y mi esposa le enseñamos a nuestros hijos que nosotros somos mayordomos de la creación de Dios, o sea, la creación de Dios, Dios ha creado todo y Él ha dejado que nosotros cuidemos su creación y en parte de esa mayordomía está la ciencia. Es decir, la ciencia es una herramienta, es como un machete, es como cualquier otra cosa que nos sirve para administrar su creación. Basado ahí en Génesis capítulo 1, 26, 28, ahí hacíamos el estudio con nuestros hijos. En segundo lugar, nosotros lo que hacíamos es que guiábamos a nuestros hijos a que si ellos descubrían algo a través de la ciencia o si había un descubrimiento nuevo de la ciencia, todo era para sustentar y demostrar que tenemos a un Dios creador, porque simplemente para eso sirve la ciencia. Cuando hay un nuevo descubrimiento, uno lo único que puede hacer es como lo que dice el salmista en el Salmo 18, ¿verdad? La creación de Dios cuenta la obra de Dios. Y en tercer lugar, yo no satanizaría a la ciencia. Muchos dicen, ay, no hagas esto es malo, esto no leas de esto. Porque entonces realmente se crean más antídotos y más rebeldía. Y lo hablo por experiencia. Entonces yo motivaría a tus hijos, así como lo hacíamos nosotros, a que si quieren investigar en el campo de la ciencia, que lo hagan. Pero, queridos amigos, que investiguen la ciencia, no solamente lo que dan los medios en forma general. Y me voy a explicar.
Por ejemplo, la arqueología bíblica. Existen muchas evidencias que soportan la veracidad de la Biblia. Lo que pasa es que la arqueología bíblica no se expone. Los medios internacionales no lo quieren dar a conocer porque no les conviene. Pero cuando uno va a arqueólogos como este egiptólogo que se llama de apellido Kitchen, Kenneth Kitchen, por ejemplo, tiene unos hallazgos increíbles acerca de todo el Éxodo, acerca de todo el Antiguo Testamento, que si uno se mete a profundizar sobre esos hallazgos, uno dice, mira, aquí está la evidencia arqueológica que demuestra que la palabra de Dios que tenemos aquí con nosotros es de verdad veraz, no se contradice. Así que son 3 recomendaciones que de alguna manera nos han servido y que quería compartir ahí con los padres de familia. Y gracias, de verdad, Frank, me encanta eso. Y yo creo que cuando hay más probabilidades, muchas veces, de creer en que hay una excepción en el laboratorio y que nunca se había equivocado el laboratorio y ahora sí se equivocó. Y hay más fe en creer que el laboratorio se puede equivocar que creer que Dios hizo un milagro. Y C.S. Lewis lo dice, un milagro es la historia sobrenatural entrando en lo natural. Y Dios quiere entrar en tu vida cotidiana, en tu naturalidad, para hacer obras sobrenaturales. Ese es el milagro. Y eso es lo que nosotros debemos de creer en ese Dios todopoderoso. Y hablando de esos milagros que Néstor dice y de escepticismo que muy bien aclarabas ahorita, o lo que Carol nos estaba compartiendo, hoy es miércoles del recuerdo. Y hoy miércoles del recuerdo te quiero contar que te traigo un milagro. Es una oración cantada la que te voy a traer el día de hoy. Marcos Vidal dice, aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó mi herida y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecido mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesa sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Amigos, esto es la oración que hoy te quiero decir. El milagro más grandioso que tú puedes tener es una relación con Dios. Que Él entre en tu corazón y haga una operación de corazón abierto y te transforme. Padre bueno, yo te pido que este resultado final de todo lo que hemos leído se pueda resumir en una oración de entregarte nuestros corazones, Señor. Ahí donde estás, si tú quieres entregarle tu corazón, solo dile, Señor, hoy quiero ese milagro a mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida y hazme una nueva criatura. Perdona mis pecados, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y recibo el milagro más grande, mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, tómelo a bien. Si usted es un cristiano de muchos años o si usted está empezando, diga, qué lindo es prepararme para todo esto que Dios tiene. Una breve ronda de despedida, mis amigos. Solo quiero dejarte con una palabra de Dios. Está en Jeremías 32:27 que dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y realmente no hay nada imposible para el Señor. Claro que sí. Permítete a ti mismo creer en los milagros de Dios. Abre tus ojos y que todos tus sentidos estén abiertos a ver y experimentar esos milagros que Dios sí quiere hacer en tu vida. El mayor milagro no es que Dios haya creado el universo. El mayor milagro es que Dios esté interesado en ti. Totalmente de acuerdo con mis amigos. Y por último, yo te quiero recordar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin más, hazme un favor. Hoy nosotros te queremos recordar, ni solo, ni mal acompañado. Hoy nosotros te decimos, vaya con Dios. Bendiciones, nos vemos.